Hola mis adorados, ¿cómo están? Vamos a esperar que comiencen a conectarse. Qué felicidad empezar a verlos desde ahora. Hola mi querida, ¿cómo están? Bueno, yo muy feliz, muy contenta porque estoy segura que vamos a tener hoy un live hermosísimo, lleno de muchísimas reflexiones. Y de verdad que yo estoy muy contenta. Vamos a esperar a que el doctor Jorge Gómez Calle se conecte para poder platicar con él un rato sobre vivir los duelos. ¿Ok? ¿Cómo podemos vivir los duelos de una manera muchísimo más enriquecedora? Gracias mi querida. Qué alegría en comenzar a verlos y recibir sus comentarios. Hola madre, qué bueno verte por allí. Zulay, Lidiecita, bueno, mucha gente querida y bueno, estoy muy contenta. Vamos a esperar por allí un ratito que el doctor Jorge se conecte para poder platicar. Ibe, Jorge, ok, ya está por aquí. Vamos a invitarlo a compartir. Vamos a esperar unos segunditos y ya comenzamos. Qué alegría verlos a todos. Estoy súper contenta de verdad. Jorge, ahí está por allí conectándose, ya se va a conectar y entonces comenzaremos. Qué felicidad verlos. Hola, mi Alex, Laura, hola, encantada. Vamos a esperar, esperemos que la comunicación hoy nos ayude. Vamos otra vez. En este duelo migratorio, qué alegrías, qué bueno que me lo comentas porque definitivamente sí, el duelo migratorio es uno de los duelos que muchísimas personas estamos viviendo y que realmente es muy difícil de transitar. Vamos a invitar nuevamente al doctor Jorge Gómez Calle, a ver si lo logramos esta vez. Así sucede con estas conexiones. Hola Jorge, qué bueno verte. Hola Gaby, ¿cómo estás? Había como Bien, dificultades, pero ya estamos aquí. ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, y tú, gracias por la Bien. invitación a tu live. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por aceptarlo, aceptar la invitación. Jorge y yo no nos conocemos físicamente, pero gracias a estas medios de comunicación virtuales, pues tuve la fortuna de ver, no sé, algún live por allí que hiciste y me encantó la forma como abordas estos temas que son temas que muchas veces son sensibles, muchas veces hasta le huimos y no queremos ni tocarlo, ¿no? Para presentar un poquito, bueno, el doctor Jorge Gómez Calle es médico, terapeuta neural y se dedica al acompañamiento de familiares y de personas en procesos de duelo. Pero más allá de eso, es como les digo, esa manera de cómo abordar estos temas. Voy, si para Jorge está bien, voy a desactivar los comentarios
en la primera parte, en esta primera media hora, desactivo los comentarios y luego entonces los activo porque seguramente las personas que nos acompañan van a querer preguntarte o compartir sus reflexiones. Jorge, ¿por qué es tan Perfecto. difícil hablar de estos temas? ¿Por qué es tan difícil hablar de la muerte y de los duelos? Habría varias razones. Una es una razón evolutiva. Nuestro cerebro, al adaptarse al mundo, aprendió a sobrevivir, aprendió a adaptarse a un lugar y a unas personas, a un grupo, aprendió a adaptarse a oficios, y todos esos tres primeros cerebros no les conviene morir, porque si yo estoy luchando por sobrevivir, si yo estoy tratando por encajar, si yo estoy tratando de ser, por decir algún médico, un ingeniero, cualquier oficio, la muerte ataca contra todo esto. Entonces, hemos creado un mundo en donde la muerte es un enemigo. Y segundo, a nivel creencias, hemos hecho de la muerte un enemigo, el final de todo, y hemos hecho de la muerte también un proceso que es el dejar de tener. Una sociedad basada en tener, en mostrar, en poseer, pues la muerte es la gran enemigo porque te muestra, la muerte siempre te mostrará lo humilde y lo simple que es la vida, lo hermosa que es la vida, porque está en lo simple. Entonces una sociedad basada en eso, en donde debes tener, la muerte es la gran enemiga. Y aunque suene hasta como medio pensamiento político, de eso se han basado todas las creencias políticas y religiosas, en que le tengas miedo a la muerte, porque mientras le tengas miedo a la muerte, vas a necesitar un salvador, vas a necesitar a alguien que te ayude, que te salve. En cambio, cuando introyectes, que es probable que hoy mueras, que si estuviera muriendo hoy, ¿qué sería lo esencial? Yo no conozco el primero que muriendo defienda un partido político, defienda una religión o defienda un equipo de fútbol. Lo que quiere alguien al morir es una mano amiga, una palabra con pinche, un te amo, un perdón. Entonces, ¿por qué la muerte le tenemos miedo? Porque la muerte no vende, porque la muerte nos muestra el final y porque la muerte nos hace humildes. Gran reto para el ser humano, dejar de tener, ser humilde y dejar de pensar y empezar a sentir. Entonces, ahí en resumidas cuentas tienes por qué. Unas cuantas nada más, ¿no? Y además que nos contacta con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y no, como que no nos gusta sentirnos vulnerables, ¿no? Total, total. En un mundo en donde hay que ser fuertes, en donde hay sexos fuertes y débiles, en donde ante la adversidad tienes que mostrar siempre la cara de que no me voy a dejar, la muerte te hace hermosamente vulnerable. Es que realmente nosotros, en la evolución humana, el cerebro compasivo nace gracias a la muerte, gracias al acompañar al otro, a darse cuenta que nosotros aquí vinimos a cuidarnos. Pero para eso lo que tú dices, hay que hacerse vulnerable. ¿Y qué problema tiene hacerse vulnerable? O sea, ¿qué dificultad hay? Incluso desde la visión de la compasión, hay que quitar la idea de que la compasión es saber dar, también es saber recibir con humildad, porque en la hora final de nuestra vida tendremos que saber recibir. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Y eso sí que es evidente en el duelo. Sé fuerte, ponle fe, es que ellos están en un lugar mejor, es que tienes un angelito en el cielo. A mí me provoca ahorcarlos cuando dicen esas cosas. No puede, pero hay que tener en cuenta también algo. Si yo no estoy en duelo, para nada estoy vibrando en lo que está vibrando la persona. La persona en duelo está en otro cerebro, está en otra dimensión. Por eso más bien intentemos conectar esas dimensiones, pero no a través de estos consejitos que solo duelen realmente, duelen y mucho. Duelen y por lo que he visto también y lo he sentido, da muchísima rabia y enojo, entonces incrementa mucho más nuestro dolor, porque entonces en esos momentos de tanto dolor, no, como que nos preguntamos, ¿será que es que de verdad tengo que ser fuerte y tengo que tragarme las lágrimas? ¿Será que tengo que demostrar algo que no soy? ¿Será que debo de vivir este proceso como alguien que no es ser humano, sino dejar mis emociones aparte? Entonces sentimos que nosotros mismos estamos mal. Claro, porque es que genera culpa. O sea, aparte que me estoy sintiendo mal por la muerte de mi ser querido, entonces me dicen que por sentirme mal estoy empeorando a mi ser querido, que ya no va a llegar al cielo, que lo estoy deteniendo. Entonces, encima de que estoy triste, ya aparte de eso soy culpable de. No nos digamos más mentiras, no nos digamos más mentiras. Hoy nomás hablaba con una parejita linda
de un par de papás, ya unos son ya de edad alta, perdieron a su hijo único, y este hijo único era su proyección de vida. Ellos ya se veían en su vejez, pierden este hijo único y están completamente despedazados. Y alguien desde una idea religiosa les dice, pero ustedes porque están tan tristes si su hijo está en la plenitud, si está en el gran banquete. Entonces ellos se sentían mal porque ya ellos decían, entonces ¿será que estamos faltando a la fe? No, hagamos un acto honesto. Él podrá estar muy bueno, podrá estar en una plenitud, pero aquí no lo estamos, aquí todavía somos humanos y aquí duele, aquí amar duele. Entonces no compensemos el amor del otro con el cielo al que todos queremos llegar, más bien con el cielo que tenemos acá, que es un abrazo, que es un silencio, que es un acompañarse, que es no dejarlos ir nunca, más bien dejarlos llegar. Es que uno debe dejar llegar a sus seres queridos a su corazón. El cielo está tan cerquita, Gaby, está aquí latiendo, aquí, no estaba lejos, está profundo aquí, entonces hay que dejarlos llegar. Cuando tengamos una concepción más cercana de Dios y de la muerte, porque está aquí adentro, cuando dejemos de orar pidiendo y empecemos a orar sintiendo, esto va a cambiar, estaba aquí latiendo todo el tiempo. Entonces ahí lo vamos a poner y así vamos a hacer de muerte y vida una propuesta de amor. Qué bello, qué bello. Y un poco también yo sé que muchos de estos comentarios son hechos con muy buenas intenciones, pero en vez de lo que tú dices, en vez de decir cosas que probablemente no van a servir de nada, vamos a ese abrazo, ese estoy aquí para ti, ¿no? Así es. Ujú. Hay un dicho árabe que dice que de buenas intenciones está tapizado el piso del infierno, porque no basta con la intención. La gente dice que con la intención basta, en el duelo no basta con la intención. Hay que hacer acción, el amor en acción, que se llama compasión. Pero ojo que esto no es solo para el día a día del duelo. Si en alguna parte se vulnera el corazón de una persona en dolor, es en los consultorios médicos, psicológicos, tanatológicos y todo eso, porque se intenta racionalizar, meter en fases, diagnosticar un proceso que es pura emoción, que es pura sensación, que es pura sensación de derrota. Y mientras tanto te están diciendo, tienes que acomodarte, será un duelo patológico, no será un duelo patológico. Cuando aprendamos a ver al ser humano, se van a acabar los duelos patológicos. Entonces es empezar a tener otra dimensión, una dimensión en donde se ha permitido doler, pero que también se ha permitido escoger vivir. Hay un personaje que yo admiro mucho, se llama Tom Suba, es un norteamericano. Primero muere su hija de 18 meses por un problema renal. Decide con su esposa seguir adelante, tener otros 2 hijos. A los 9 años muere la esposa por una deficiencia genética. Y a los 5 años muere el hijo mayor por un cáncer cerebral. Entonces este hombre queda con este otro hijo. Todo el mundo se va del velorio y él se queda en un sofá diciendo que se queda solo con una voz que le está diciendo todo el tiempo, mátalo y mátate, que mate al hijo y que se mate, que no más dolor, que es demasiado dolor, mátalo y mátate, mátalo y mátate. Y mientras tanto escucha en su cabeza la voz de todos los que vinieron al velorio diciéndose fuerte, por favor, sé fuerte, ha sido fuerte las 2 veces anteriores, puede ser fuerte ahora, y él está cansado de ser fuerte, dice, no puedo más con ser fuerte. Acaba de venir de un especialista en duelo que le dijo que iba a aumentarse un poco más el tiempo de duelo, que entonces tenía que mandarle un medicamento. Entonces él dice, yo no quiero más, y empieza a oír esa voz, y esa voz lo martiriza. Pero él dice que escucha en su corazón otra voz, un susurro. Él dice, ahora sí me enloquecí. O sea, una voz aquí y una voz aquí, estoy loco. Pero él dice, bueno, vamos a ponerle atención también a esta voz. Entonces intenta respirar, intenta frenar, y escucha que esta voz simplemente le dice, o podrías elegir vivir. No le dices pecado pensar eso, no, o podrías elegir vivir. Entonces, él está con esta voz diciendo mátale y está diciendo o elige vivir, mátate o elige vivir, mátate o elige. Fue pasando las horas y ya la que hablaba fuerte, era el susurro de Dios, como lo llama él, elige vivir, y la otra desapareció. Y realmente eligió vivir, ha escrito 2 libros lindísimos, Permiso para hacer duelo y Convertirse en un ser radiante, que sirven como para mirar eso. Y de ahí viene un consejo para la gente en duelo. Lo primero que haga en la mañana, diga esa afirmación, elijo vivir. Al mediodía, elijo vivir. En la noche, elijo vivir. No es una afirmación del estilo PNL y todas estas cosas, sino que es una educación para sus células. Uno, cuando un ser querido muere, quiere ir a ver al ser querido, quiere morir para ver. Y las células escuchan lo que tu cerebro piensa y te empiezan a dar gusto, pero no es que te vas a morir y te vas a empezar a enfermar fuerte.
vas a empezar a desconectarte de la vida. Entonces, no, tengo dolor, voy a aceptar, tengo dolor, pero elijo vivir. Estoy llorando, pero elijo vivir. Tengo rabia, pero elijo vivir. Y así, con esa como conjunción entre mis emociones y mis elecciones, es que uno va elaborando el proceso. qué bonito, porque me ha tocado escuchar dentro de toda esa teoría que estudiamos, ¿sí? Cuando estudiamos tanatología, etcétera, que el duelo se realiza o se resuelve como si fuera algo para resolver desde la parte racional. Y entonces y entonces me digo, y esto no es un proceso más bien espiritual De y acuerdo. emocional, con una carga emocional enorme, ¿no? El duelo no puede resolverse racionalmente, es que el duelo te tumba todas las creencias se te caen. Entonces, todo aquello en donde basabas tu vida de un momento a otro no está. O sea, tu Dios no te sientes traicionado incluso por el que murió. Uno se siente que traicionó al que murió, o sea, la palabra traición y abandono está repitiendo ahí, entonces no intentar solucionar el problema desde el lugar donde se originó, no se logra. Hay que llevarlo al reino del corazón. Y esto más que ser una palabra poética, esto más que ser como algo utópico, realmente tiene su cuento, hay una sabiduría del corazón. El ritmo del corazón hace que haya una parte del cerebro, la parte más evolutiva, que sea la que piense, en donde hay que ir en cámara lenta, hay que ir despacio. El único consejo que le doy yo a la gente en duelo es que vaya a pie por la vida, vaya despacio, que los demás sigan matándose, o sea, ya la vida gritó, ya la vida habló, despacio, despacio, mírese hacia adentro. Y en ese irse reconstruyendo, uno nunca resuelve, porque es que el duelo no es un problema, uno nunca lo sana, porque el duelo no es una enfermedad, sino que uno se iguala a la vida, porque es que la vida se le fue. ¿Qué hace uno? Vuelve a actualizarse y vuelve a caminar. Sigue extrañando siempre, sigue añorando siempre, pero ya no está angustiado. Esa es la idea, disminuir la angustia. La Si el angustia. duelo, si el duelo por definición es el proceso de elaboración de una pérdida, si yo pierdo una bicicleta y la recupero, se acabó el duelo. Pero es que un ser querido que muere no vuelve. O sea que según eso estaríamos condenados a estar en duelo toda la vida, pero podríamos ponerle la mirada del corazón. El duelo dura lo que dure tu amor. Mientras ames, vas a estar acompañado del maestro duelo, de la maestra muerte, porque Ujú. nos enseñan, Gaby, a mí me parece esto, es de las cosas más preciosas que he visto, no solo en las personas que la vida me ha correspondido atender, sino en mis propios duelos, en mis muertos. Uno los ama mucho más, pero mucho, se aumenta. Y no es porque es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, no, es otro amor, es algo muy diferente. Y es gracias a ese amor que uno se levanta al otro día. Porque si fuera por la mente, uno no se volvía a levantar. Entonces, a ti se te caen las creencias políticas, a ti que se te caen las creencias religiosas, a ti se te caen las creencias familiares, las creencias sociales, pero el amor se queda firme. Después del terremoto, de la muerte, el amor se queda firme. Aférrese al amor y el amor solito lo llevará. Ujú. Y que va a ser a través de ese amor y esa bondad hacia uno mismo, entendiendo todo este proceso como cada uno lo podamos vivir, que es que vamos a generar ese vínculo, como tú dices, va a crecer porque ya va a ir más allá de nuestra parte corporal. ¿No? Total, total. Va a ser mucho más grande. Yo creo que, que el amor es mucho más grande que espacio y tiempo, que son limitaciones que tenemos por aquí, ¿no? Sí, acabas de decir una cosa fundamental y es ser gentil con uno mismo. Ujú. Porque uno en duelo se le olvida ser gentil con uno. O sea, uno tiene un nuevo oficio cuando está en duelo y es cuidar de uno mismo. Porque elaborar un duelo no es solo aprender a vivir sin el otro, sino aprender a vivir con uno. Uno no sabe vivir con uno. Entonces, ¿quién es este aquí? O sea, ¿por qué amo tanto a este? Entonces también la pregunta de vuelta, ¿y este por qué amaba tanto a este? Entonces, ¿qué hay en mí que generó amor? Entonces, encontrar ese amor, recoger esas fibras de amor. Y al recogerlas, también dijiste algo fundamental, ya no se guardan en la memoria corporal, ya no se guardan en los sentidos. Tú no vuelves a ver, tú no vuelves a oír. Uno extraña escuchar el tono de voz, o sea, en la memoria de los sentidos no vuelven a estar, pero es que se despiertan unos sentidos que no nos dijeron que estaban. Se despierta el sentido de la percepción, se despierta la clariaudiencia, uno escucha cosas que antes no escuchaba. No es al ser que murió, sino que escucha en las canciones, en la vida.
escucha unos mensajes impresionantes, ve cosas que antes no veía a través de señales, o sea, tiene intuición, tiene una capacidad de conexión con la vida impresionante. La muerte nos lleva a nuevos sentidos, solo si decides abrirte a ellos, porque lo más común es que socialmente, culturalmente nos cerramos, porque qué miedo mostrar que hay otro mundo posible. Mm. Y desde ese elegir vivir, ¿no? Como tú dices, desde este corazón. Qué bonito. Jorge, cuando algo que se pregunta muchísimo y hay como mucha ansiedad en el tiempo de elaboración, en las formas, en las etapas. Entonces decía, si yo ayer estaba tranquila, estaba relativamente tranquila y hoy estoy triste, entonces es que retrocedí porque pasé de una etapa y me retrocedí a la otra pensando que hay etapas que predeterminadas. ¿Qué opinas tú de eso? Primero que todo, es que nada en la vida es predeterminado ni predecible, nada. Y una de las características del método científico, del método que impera en la razón actual, del paradigma actual, es que uno debe ir de 1 a 2, uno debe ser predeterminado y uno debe saber para dónde va, y eso es mentiras. La única respuesta en la vida hacia dónde voy es depende y a veces, o sea, uno no sabe para dónde va. Y especialmente en el duelo, a la gente le meten esa idea que es que yo no estoy avanzando. En el duelo no se avanza hacia afuera, se avanza hacia adentro. En el duelo uno no camina hacia afuera, no. En el duelo lo más común es que usted dé un paso un día y 8 pasos para adentro. Eso es avanzar en el duelo, hacia adentro. Pero mientras usted esté buscando encasillarse en una fase, entonces está diciendo, yo tengo que pasar primero por estar en shock, después en negación, después en tratos con el destino, después en tristeza y después en aceptación. Y uno en un mismo día, si usted se levanta triste, a los 10 minutos está enojado, después le cuentan un chiste buenísimo y se ríe, después se siente culpable por haberse reído, después está perdido, después está confundido. El duelo es una tormenta, un terremoto, el duelo es impredecible. Lo único que es predecible es que usted sigue aquí sintiendo. Entonces permita que el duelo esté en tormenta, y por eso te decía que no se puede avanzar. Si en este momento estuviéramos en la peor tormenta del siglo, ¿qué hace uno? Buscar un refugio. Como el duelo es una tormenta, refúgiese. Refúgiese en su corazón, en sus recuerdos, refúgiese en los demás, porque nadie sale de un duelo solo. Uno necesita compañía de los demás, pero escoja en quién se refugia. Porque a uno le va dando rabiecita lo que dicen, pero habrán 2 o 3 personas que sean bien significativas para uno. Entonces a esas personas, aunque sea paradójico, escríbales, usted que está en duelo, diciéndole, no quisiera perderte a ti también. Sé que es difícil acercarse a mí, sé que soy contradictorio. Si yo no me entiendo, ¿qué me vas a entender tú? Pero sí te pido el favor, eres importante para mi vida. Acércate en silencio, no me des consejos, solo estate aquí. Eso le da un permiso a los demás impresionante. Porque la cantidad de amigos que se pierden en el duelo es mucha, porque la gente no sabe acompañarse. Y es la persona en duelo quien debe tratar de congregar. Entonces, escoja 2 o 3 que sean cercanos. Así vamos pudiendo como caminar de manera amorosa este proceso. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué papel tienen los grupos de apoyo? Sé que tú tienes un grupo hermosísimo de la cajita de colores. Cuéntanos un poquito de eso. La cajita de colores ha sido una de las experiencias, me dan ganas de llorar de solo pensar en mi cajita de colores, una de las experiencias más bellas que me han ocurrido en mi paso como humano, porque surgió con esta pandemia ante la imposibilidad de atender a tanta gente, porque empezamos a hacer un proceso con la gobernación de Antioquia, un montón de cosas para atender a gente, pero era demasiada gente buscando ayuda. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un grupo bajo la premisa de los grupos de acompañamiento, pero virtual, en donde abramos la posibilidad de hablar, de ser, pero bajo la filosofía de un duelo amoroso, nada de diagnosticar a nadie, nadie decirle nada, sino simplemente hablar y soltar. Y entonces de lunes a jueves a las 9 de la noche nos reunimos a través de Zoom, hay un enlace pues ahí en Zoom para eso, y han pasado cosas lindísimas, en donde, lo que decías ahorita, hay un día en donde una persona está llorando, desconsolada, y hay tanto apoyo de grupo que a los 2 días esa persona le da la palabra justa al otro y le dice aquí estoy. Entonces, ¿cuál es el papel de los grupos de ayuda mutua? Que el duelo nos iguala, nos vuelve humildes,
No importa si tu duelo fue de estrato 6 o de estrato 1, nos está uniendo tanto el dolor como el amor. Entonces estos grupos de ayuda mutua te permiten además saber, la gente dice qué pereza ver más gente en dolor, pero es que uno se siente acompañado, se siente cómplice, se siente que no está solo. Porque cuando uno está en duelo piensa, es que esto me pasó a mí, esto fue una venganza de la vida conmigo. No, no, a todos nos está pasando. Entonces, cuando uno ve que los otros también pueden elaborar y que los otros hacen cosas y propuestas loquísimas y lindísimas, pintar, hacer poemas, entonces es una invitación a vivir a pesar del dolor. Entonces, los grupos de apoyo son fundamentales y si usted quiera ir a un grupo de apoyo, no tiene que participar, solo vaya, escuche, que hay gente que participe y el solo estar ahí, la sola vibración del corazón es sanador, porque ahí nadie lo va a juzgar a uno, nadie le va a decir si lo que piensas es bueno o es malo, te van a decir aquí estamos, aquí estamos. Ojo, ya si está haciendo de pronto una actitud que uno dice se va a hacer daño, siempre aparecerá que le diga, hey, no, pero siempre la idea del grupo de apoyo es decir, estamos unidos. Ahí salió una frase, que en estos días alguien me la oyó, y dijo qué frase tan pesimista, porque bajo la idea de que todos tenemos que ser felices, una mujer en Barcelona, linda, Mercedes Papatierra, que le ha tocado vivir muchas cosas en el duelo, ella encontró que la cajita de colores era un lugar para sufrir juntos. ¿Qué tal si sufrimos juntos? Buenísimo. O sea, la gente celebra junta, pero sufre sola. Cambiemos esto, suframos juntos, y al sufrir juntos empezamos a volver a volar. Qué bonito, porque sufrir juntos implica que estoy acompañado y que el sentirme acompañado en mi dolor, pues me puede ayudar. Dicen que las penas se dividen cuando estamos acompañados, ¿no? Así es. Dicen que somos Entonces, ángeles de una sola ala y por eso necesitamos al otro abrazarlo para poder volar. qué bello, qué bello. Así es. Y Jorge, me gustaría saber un poquito qué qué podemos hacer cuando hay un familiar que está con una enfermedad terminal y muchas veces se evita la conversación y evitamos acercarnos a las familias porque hay mucho dolor y hay mucha confusión y hay bueno, estamos en esa tormenta. Que para una persona que vive alguna enfermedad terminal, ¿qué le podemos recomendar o qué es lo mejor que ellos pueden hacer? La verdad y el amor siempre serán el camino. Siempre serán el camino. Uno no va a atormentar al otro por decirle la verdad. Me imagino que te ha pasado, a mí me pasa mucho. Llega uno a atender a alguien y empiezan a bajar la voz. Doctor, dale pasito. Es que él no sepa que tiene cáncer. Y la persona está yendo al lugar que dice oncología, que dice quimioterapia. De un momento a otro solo iban 1 o 2 a la semana y actualmente van 15 al día. O sea, ¿cómo no se va a dar cuenta que está enfermo? Eso es una. 2, yo te hago una pregunta a ti y a los demás. ¿Cuáles son las necesidades básicas de una persona en fase terminal? O sea, ¿qué necesita para estar en paz? Necesita amor, necesita cuidados, necesita una buena alimentación, necesita un refugio, necesita un techo, necesita expresión emocional. ¿Qué diferencia tiene con una persona que no está en fase terminal? Uno no necesita amor, no necesita que lo cuiden o cuidar, no necesita una buena alimentación, no necesita un refugio, no necesita expresión emocional. Las necesidades son las mismas. Lo único que cambia es un diagnóstico en la mitad. Pero una persona en fase terminal no es una persona que haya perdido su criterio de vida. Es una persona que, por lo contrario, antes necesita que se hable mucho de su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablar abiertamente. Si hay algo que agradezca a las personas en fase final, más llamados terminales, Gaby, porque terminales somos todos nos vamos a morir. Totalmente. Pero si hay algo que agradezca es que mínimo haya uno con el que hable directamente de la muerte, porque es que la persona lo está viviendo, lo está pensando. Entonces, que diga que yo quiero que hagan esto, que hagan, así no lo hagan, pero que lo suelte. Pero que le dicen a la enferma o al enfermo, no diga eso, no llame a la muerte. No menciones eso, no menciones a la muerte. Entonces, hay que mencionarla. ¿Por qué no hay que mencionarla si está ocurriendo? Y eso calma a uno a la persona. No le empiece a hacer grupos de oración que la persona no necesitaba antes. O sea, si yo tenía una creencia, yo muriéndome, ¿quién dijo que de un momento a otro tenían que estar todo el día velándome?
O sea, lleve a la persona a lo que la persona necesite, lo que la persona quiera y crea, póngale su música. Pero lo más importante es hablar abiertamente de esto, porque o si no, esta persona va a ser en medicina y en psicología llaman conspiración del silencio, cuando una familia hace el acuerdo de no decir. Lo que no se dan cuenta es que el enfermo hace una conspiración del silencio inversa. Dice, como no me quieren hablar, yo también me hago el pendejo y me hago el que no sé nada. Y No sé terminan nada. generando un abismo espantoso, espantoso. Entonces son después diciendo que habrá querido mi papá para que no le preguntaron. Yo que quise decirle que lo amaba, como te estabas haciendo el que no estaba pasando nada, entonces no se lo dijiste. O sea, la muerte es uno de los grandes momentos para expresar el amor, pero ojo, si vamos a seguir en nuestra vida diciendo que son los enfermos terminales los que nos están enseñando a amar, entonces solo con el contacto de la muerte aprendamos a no. Ellos nos están enseñando a que aprovechemos la vida para amar. No esperes a estar muriéndote para pedir perdón. No esperes a estar muriendo para decir gracias. Más bien, utiliza toda tu vida así para que a la hora de morir ni siquiera tengas que hablar, tengas miradas con pinches, te rías, te burles de la vida. Tanto te puedes burlar de la vida que te vas a sanar de la enfermedad muriendo. Qué bello. Y es que se dice mucho cuando hay un diagnóstico, Jorge, es la típica frase, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, el que no hay nada que hacer, la persona se lo toma como que no hay nada que hacer, que ya nada. Yo creo que mientras estemos vivos hay muchísimo que podemos hacer. Total. Cuando un médico le diga a usted no hay nada que hacer, Ujú, realmente ese médico le está diciendo yo no sé qué hacer más, yo. Pero es más ujú, fácil echarle la culpa a la vida, usted no hay nada para hacer, o sea, mi ciencia lo puede todo, pero ya no, yo no sé más qué hacer. Vaya, llévelo a que personas que sí sepan y qué saben hacer, amar. Es que uno a la hora de estar muriendo solo necesita que le cuiden el amor. Claro está, que si tenés dolor hay que cuidar el dolor, que eso es otra ujú. cosa, que le digan acostúmbrese a ese dolor, no se acostumbre a ese médico, eso ¿Por no es verdad. qué? El dolor Ujú. se puede manejar de muchas maneras. Todos los síntomas y los signos se pueden manejar, pero al mismo tiempo que haya un proceso de altísima espiritualidad. Pero la invitación es, no espere a buscar la espiritualidad cuando usted ya sienta que lo hace porque se le está acabando. ¿Qué tal si la busca y la encuentre cuando siente que le sobra? Va a tener tiempo para entregarla. En cambio, a la hora de morir, si la busco solo en ese momento, la va a buscar solo para recibirla por miedo. La espiritualidad es un acto de amor, entonces no se busca desde el miedo. Una de las ventajas de las muertes es que te hace preguntar eso. Si es probable que hoy muera, ¿moriría en amor o moriría en miedo? Si muero en miedo, tengo que cambiar el destino. Si muero en amor, entonces por aquí sí es el camino. No Claro, y importa como el éxito, etcétera. hacerme cargo, ¿no? Hacerme cargo de eso, desde dónde quiero yo vivir, ¿no? Desde ese miedo o desde ese amor expansivo, ¿no? Así es que los dos son expansivos, el miedo es expansivo, mira Mm, como con la pandemia, ya la gente no le tiene miedo al cáncer, sino a la tos, ya no le tiene miedo al SIDA, sino a la gripa, o sea, ya volvimos miedo a las cosas simples, pero cuando el amor se hace cargo, uno dice, ¿qué importa si es gripa, si es SIDA, si es COVID, si lo que va a quedar es el amor? O sea, mm, es dejar de ser, la palabra suena como medio técnica, antropocéntrico, o sea, es dejar de pensar que la vida se basa en y en el bien y para el humano. La vida es para la vida. Tiene tanta vida una estrella como una hormiga. Y lo que mm, le pase a la hormiga influye sobre la estrella. Entonces vamos a amarnos a todos y ya está. Es volverlo un mm. poquito más simple, no complicarnos tanto. Qué bello, me encanta. Y ahorita que mencionaste el COVID, que tiene unas características muy especiales porque, bueno, y que también lo tuvo el SIDA en su momento del aislamiento, ¿no? Además de ser como que una enfermedad que no queremos hablar mucho y que no nos permite acercarnos. ¿Qué has visto en esos fallecimientos que muchas veces no hay ese contacto físico con los familiares? El, 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 el ser humano es paradójico, Gaby. Antes la gente decía, yo no quiero estar al lado de alguien muriendo, yo no quiero ir a un velorio, yo no quiero ir a un funeral, yo no quiero ir a un entierro. Y ahora el COVID despertó la necesidad del ritual. Mm, Entonces, ¿qué debe hacerse? Aprender a ritualizar, aprender que sí, es muy duro que no hayas dado el último adiós, pero es que lo importante no es acompañar a morir, sino a vivir. Uno no acompaña a morir a nadie, uno acompaña a vivir a las personas.
y que si usted no pudo despedirse, siempre habrá posibilidad de hacer despedidas rituales. Nosotros estamos en la dimensión del tiempo y el espacio y por eso creemos que si la otra persona no está en el espacio ya no tenemos tiempo. Pero los otros sentidos, los de las otras percepciones, van más allá de tiempo y espacio. Así que si usted le habla a su ser querido, si hace rituales a su ser querido, le está dando la despedida del cuerpo y la bienvenida al alma, que eso es lo otro que hay que hacer, hay que dejarlos llegar, hay que dejarlos entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? A mi forma de ver, y yo estaré equivocado, pero a mi forma de ver a mí me da paz. Abro mi corazón espiritual para que vivas en él. Hay que decirle al ser querido eso, o sea, tu cuerpo no está y lo acepto. O sea, de eso moriste, pero del amor no. Entonces, abro mi corazón espiritual para que todo ese amor me llene. Entonces, que sea un ritual de dejar llegar, de conectarme, de imaginar que a partir de ahora mis ojos también tienen la mirada de mi ser querido y ellos quisieran que yo tenga la mirada del amor. Así me voy reconstruyendo. El COVID nos enseñó también las grandes desigualdades que tiene el ser humano, que yo veía con cierta distancia, como decían al principio de las pandemias, no, yo esto me está volviendo interesante porque estoy meditando, estoy aprovechando y ya ahora al final la gente está desesperada de tanto estar consigo misma y nos mostró grandes desigualdades del ser humano. Mientras uno pasa una pandemia en Hawái en un yate, el otro está muriendo de hambre. Mientras el uno en sus bancos aumentó su plata, el otro y muchos tuvieron que cerrar sus negocios. El COVID es una invitación a hacer comunidad. El COVID es una invitación a cuidarnos, en dejar de estar como tan globalizados mirando afuera y cuidarnos, hacer grupos de apoyo. Y así como hay grupos de apoyo mutuo en el duelo, también hagamos grupos de apoyo mutuo económico, unámonos como vecinos, unámonos como comunidad, unámonos, porque esto no puede ser que sálvese, ya no es el sálvese el que pueda, sino sálvese el que tenga con qué. Eso tiene que cambiar. Entonces el COVID y la muerte nos están enseñando a ser bien humildes, si queremos, porque si no, pues volvemos a lo mismo. Sí, la lección pudiera pasar y no verla, ¿no? Así es. Pero yo creo que sí estamos como muy conscientes de que es una muy bella oportunidad para abrir los ojos y actuar además, ¿no? Actuar, como tú dices, para hacer comunidad. Ya se nos fue la primera media hora, qué rápido, voy a activar, Jorge, qué barbaridad, voy a activar los comentarios. Jorge, ¿por qué contar o qué te llevó a ti a contar estas historias de duelo a través de los cuentos? Porque hablar de la muerte es tan serio, tan lúgubre, como tan vestido de cachaco, como que así no debe ser. O sea, si la muerte nos vuelve niños, porque nos vuelve niños, nos trae nuestros miedos más primarios, entonces hablémonos como niños. Y los cuentos actúan sobre la parte más simbólica del cerebro, en donde no te preguntas ni por qué ni para qué, sino que te sientes abrazado. Entonces el cuento recoge tu fuerza emocional, tu fuerza mental, te da esperanza. Y los cuentos, esto es lo más lindo que me ha pasado a mí, Gaby. O sea, uno en el cuento puede decir groserías, en el cuento puede contar historias que la gente no las puede avanzar, pero la gente ya no ve al médico, al tipo serio y científico, sino que ve a un personaje cercano. ¿Y qué necesitamos en el duelo y la muerte? Cercanía, cercanía. Eso me recuerda, hay un libro para contar cuentos e historias que a mí me encanta, que es El Principito. Había un astrónomo turco que encontró un asteroide que los demás no habían visto, el asteroide B612. Y como los demás no lo habían visto, lo presentó en una gran congreso de astronomía, pero fue vestido a la usanza turca, con un vestido, con un turbante, y entonces empezó a contar todo sobre el asteroide B612 y la gente lo abucheó, le dijo que eso no podía ser verdad. Al otro día, el regente, el rey de Turquía, exigió que toda la gente en Turquía se vistiera como los occidentales, así que este hombre se puso traje y corbata y le contó a los científicos sobre el asteroide B612 y ahí sí le creyeron. O sea, las personas mayores se visten de mayores para hablar muy serio, pero es que el duelo, aunque esto suene como raro, no, eso es un asunto serio, porque si usted lo toma muy serio, se le va a acabar la vida. Entonces yo no estoy diciendo que no lo tome en serio, sino que lo tome en amor. Entonces el amor a través del cuento, a través de la historia, termina abrazando el corazón. Dicen que habían unos personajes que se llaman los histerícolas. Los histerícolas viven dentro del útero.
son los habitantes del útero. El útero en latín se dice histerus, entonces los histerícolas son los habitantes del útero. Y un día estaban hablando los histerícolas, Gaby, diciendo, ¿será que habrá vida antes del útero? ¿O habrá vida después del útero? ¿Sí será verdad que hay vida allá? Y todo está en cuando de un momento a otro se empezó a formar otro tipo de histerícola. Y dice, ¿pero qué es este histerícola tan grande? El histerícola más viejo, el más sabio, le dijo, no, a este le llaman bebé. Es un histerícola efímero, este no va a durar acá, porque no, ¿qué le va a pasar? Va a morir. ¿Cómo que va a morir? Pero si está dentro de nosotros. ¿Y qué pasa al morir? Dicen que cuando salen del útero hay un lugar, es un cielo al que llaman mamá. Y también hay otro que se llaman papá y que llaman mundo y que hay un lugar que se llaman árboles y todos empezaron a alegar, eso no es cierto, no hay vida después del útero. Y mientras alegaban, el histerícola este grande murió, o sea, partió, estaba en el parto, partió, nació. Y ese histerícola grande bebé se convirtió en un terrícola, que se le quedó grabada esa información. Y cuando fue creciendo empezó a preguntarse, ¿habrá vida antes de esta vida? ¿Habrá vida después de la muerte? Pero se le olvidó que había que vivirla mientras tanto. Qué belleza. Mientras estemos aquí, hay que vivirla mientras tanto, ¿no? Qué belleza. Bueno, tenemos muchísimas comentarios. Increíble, Jorge, cuánto sirven tus palabras para pacientes en este proceso de transformarse. Definitivamente es una caricia, es un bálsamo al alma y al corazón, definitivamente. Cuentos maravillosos, excelente. Bueno, vamos a ver las preguntitas por aquí. ¿Qué decirle a una mamá o papá, esposa, que ha perdido un ser querido y se pregunta si estarán bien donde están? Entonces, uno puede responder con otras preguntas. ¿Dónde crees que están? O sea, uno no tiene que inventar el cielo para el otro. Haga que el otro lo invente. ¿Dónde crees que están? ¿Por qué crees que están mal? ¿Y por qué uno como papá o mamá piensa que está mal? Porque es que uno era el papá y la mamá y quiere proteger a su hijo. Entonces quiere la seguridad de que su hijo está protegido. Entonces es una de las preguntas, hay varias preguntas que son típicas en el duelo. ¿Dónde están? ¿Estarán bien? ¿Tengo comunicación con ellos? Ellos se dan cuenta de lo que yo siento, les hago mal con mi dolor. Entonces, como eso se sabe, que esas son 5 preguntas típicas, entonces yo puedo perfectamente hacerme el que hablo con los muertos y respondértelas. Pero la realidad es que hay que permitir que el otro imagine el cielo, Gaby, porque un don que tenemos los seres humanos es el de la imaginación, pero lo perdemos en la niñez, porque nos volvemos muy serios, nos volvemos personas mayores que solo piensan en cifras. Entonces, como los dones no se pierden, sino que son ocupados por otros, el don de la imaginación lo empieza a utilizar el ego y empieza a utilizarlo haciendo suposiciones de infiernos, de purgatorios, de lugares donde no están bien. Por eso yo le pido a usted, si está queriendo, hágale que esa persona imagine el cielo de su hijo. ¿Cómo te gustaría donde estuviera? Me gustaría que fuera un bosque, me gustaría que nunca le faltara comida. Bueno, empiece a inventar. Dígale que invente un guardián para su ser querido, porque no piensa estar solo. Entonces, ¿a quién te gustaría entregarle a tu hijo para que te lo cuide ahora que tú, por cuestiones de la muerte, no estás? Entonces tú tienes el oficio de crear y de imaginar quién lo cuida, desde las creencias. Entonces a mí me gustaría, diría una mamá, que sea Jesús, otra diría que sea el arcángel Miguel, otro dirá Buda, otro dirá la luz, pero ponga a alguien que lo cuide, no deje a su hijo solo. Y además imagine que ese lugar es un lugar de conexión, que usted puede visitar ese lugar, que usted hace 15 minuticos de silencio, visita ese lugar, se llena de esa luz y vuelve acá, porque la persona en duelo está entre 2 mundos. Entonces, ¿dónde está? Donde usted lo quiera poner, pero póngalo cerquita. El cielo es su corazón. Entonces, tráigalos acá, imagine ese lugar allí. Los abuelos y abuelas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son seres impresionantes, la vida me puso a vivir allá un tiempo, cuando querían hablar con Dios o con un ser querido que había muerto, bajaban la cabeza. Entonces la gente pensaba que estaban haciéndole una oración, como bajando humildemente la cabeza hacia algo que había al frente. Entonces, le están orando a una roca, le están orando a un árbol. Y no les preguntaba y se voltean y dicen, usted es bobo, le estoy hablando a mi corazón, porque aquí está. Aquí están, o sea, están aquí cerquita, cerquita. Entonces, dígale a ella eso, permítale que ella se exprese. Lo que menos necesita uno en duelo es que le digan cómo es el cielo, sino más bien que te den un abrazo, que te dé la fuerza para imaginar ese cielo.
Sí, es que y además en nuestro lenguaje gestual decimos está en el cielo, o sea, como que lo alejamos, ¿no? Como que alejamos a Total, nuestro ser querido cuando lo que necesitamos es más bien, como decimos por aquí, apapacharlo, ¿no? así es. Y además, mira, para los niños es difícil que les digan que están en el cielo, porque entonces Ujú. para el niño que tiene un pensamiento concreto, entonces las nubes le tapan, o se montan a un avión y ¿dónde estaba? Pues no lo ven. Entonces Mm. hay que ser muy concretos y decir la verdad, el cielo es un lugar imaginario de paz, pero que está adentro, adentro de nosotros. Demuéstrame que el cielo existe, me dijeron estos días. Cuando usted me demuestre que no existe, estamos a paz, estamos a paz. O Ya sea, está. puede que no exista, pero a mí me hace bien imaginar que mis seres queridos están llenos de amor y con una fuerza protectora. Porque la idea científica de que somos vacíos y que es terrible. O sea, nos volvemos nada. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Entonces, la vida tiene sentido. Además, te digo otra cosa, Gaby. Si está comprobado que el 98% del universo es invisible a nuestros sentidos, tanto adentro como afuera, es más lógico tener fe que no tenerla. Porque es que yo apenas veo el 1% de la realidad, solo el 1%. Entonces, estoy rodeado, estoy en un útero misterioso pero amoroso. Entonces, es permitir que ese misterio amoroso nos acoja. Que tal cual, porque realmente a veces tenemos una necesidad de comprobar científicamente las cosas y como tú dices, el 98% de eso ni lo podemos, lo podemos percibir, lo podemos sentir, lo podemos crear, pero no lo Exactamente. podemos comprobar porque es muy para cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Jorge, preguntan, ¿cómo puedo soñar a mi marido hace casi 3 meses que falleció? Cuando está muy reciente la muerte de un ser querido, es difícil soñarlo porque el cerebro está haciendo mucho ruido. Hagan de cuenta que un duelo es como si fuera una conmoción cerebral. Yo me golpeo y mi cerebro se inflama y se demora 6 meses mínimo en desinflamarse. El duelo es una inflamación sin golpe. Su cerebro se inflama. Y cuando el cerebro se inflama hace ruido. Y cuando hace ruido uno no recuerda sueños. Por eso siempre sueña el primo del tío de la mueca, el más lejano, sueña con el ser querido. Y uno no. Y uno se siente mal porque no lo estoy soñando, será que no me quiere, no, permita que usted tiene esta herida allí, esta inflamación, disminuye. Escriba en una notica, en un papelito lo que quiere soñar. Escríbalo, haga la pregunta, quiero soñar contigo, póngale un propósito al sueño y se va a dar cuenta que la respuesta no le llega solo en sueños, sino en la vida, en una canción, en una palabra, porque ellos nos dan señales más allá de eso. Pero no se afane y no se presione por soñar. Además está comprobado que uno en la noche puede tener entre 80, yo no sé cómo hicieron para medir esto, entre 80 hasta 300, 500 sueños por noche. Uno recordará uno. O sea que además que sí lo soñó, pero no estaba en un estado mental de recordar. Lo que importante es, escribe en la notica, si sueño contigo en la noche, será para decirte que te amo. No más, o sea, póngale un propósito de amor al sueño y ya. Porque si usted quiere que soñar para que le den el número de la lotería y todo eso, por ese lado no es. Sí. Y además que entonces cuando ponemos la intención y tiene que ser exactamente como yo quiero y eso no es así, es en el momento que estén dadas las condiciones y como tenga que soñarlo. Pero si es Así, desde este amor, pues será mucho más amoroso ese sueño, así ¿no? es. Preguntan, hay muchas preguntas sobre cómo entrar al Zoom de cajita de colores, Jorge. En la biografía de mi página en Instagram, en lo que llaman bio, ahí está el enlace, ¿sí? Porque en esta parte de Instagram no se puede poner, allá se puede copiar y pegar. Y también en la página de Facebook, pero ahí en Instagram, en la biografía, el enlace que ven ahí es para entrar a Cajita de Colores. Bienvenidas y bienvenidos todos. Son todos los días. ¿Qué Lunes a horario? Perdón. jueves. Lunes a Perdón, jueves, de 9 lunes de la noche. 9 de la noche. Ok, Sí. perfecto. Otra pregunta, ¿cómo identificar esa delgada línea entre culpabilidad y dolor? El dolor y la culpabilidad van de la mano, pero es que la culpabilidad es un ejercicio mental. El dolor es un ejercicio emocional, a uno le duele. Con o sin Ujú. culpa a uno le duele, siempre va a doler. Y estos que dicen que no es verdad que el amor duele, es que no han tenido un duelo. El amor sí duele, y mucho. Entonces a uno le dicen, y en estos días alguien incluso muy cercano me decía que dejara de decir eso, porque eso no es el verdadero amor, porque el amor no duele, el amor sí duele, porque es que está comprobado que a usted cuando un ser querido muere se le rompen conexiones neuronales, eso genera confusión, se le rompen fibras musculares del corazón, está el síndrome del corazón roto, el corazón se rompe por dentro, duele y duele mucho. Entonces,
no es generar que porque tiene dolor, eso significa culpa. Por el contrario, la gente con culpa le da vergüenza y esconde el dolor para que no vean la culpa, para que no vean que en algo se equivocó. La culpa es un ejercicio mental porque estás dando vueltas en círculo, pensando yo debería haber hecho o yo no debería haber hecho, yo debería haber dicho. En cambio, en el dolor muchas veces no es con lo que, sino que simplemente duele. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa genera de nuevo miedo, genera ira, genera apego. Entonces entras en lo que llaman la rueda del sufrimiento. Miedo, ira y apego son característicos de todos los animales. La culpa es humana. Pero ¿en qué se basa la culpa? Tú lo dijiste ahorita, Gaby, en el deseo de controlar. Yo tengo que controlar todo, tengo que controlar los sueños, tengo que controlar. Entonces yo miro para atrás y digo, si yo le hubiera dicho a mi papá, si hubiera ido allá, o sea, mirar hacia atrás es muy fácil. Entonces, por eso uno de los procesos grandes en el duelo es el del perdón. Pero no es perdón con el que murió, sino perdón conmigo. Me perdono por creerme culpable. Me perdono por creer que lo podía haber salvado. Ni siquiera los médicos salvamos vidas. Somos demasiado arrogantes los médicos, no nos salva a nadie. El que se va a morir puede tener 80 médicos al lado y el que se va a morir se muere. Entonces me perdono por creer que tenía control. Me perdono por sentirme culpable. Me perdono por creer que yo pude haber cambiado esto. Me perdono por creer que Dios me abandonó. Y más bien me dedico a amarlo mientras tanto. El perdón es un paso, la gratitud es el segundo. Pero para llegar a la gratitud, utiliza el perdón. Y es un poco lo que estábamos comentando al principio, desde la bondad hacia uno mismo, ¿no? Desde la mirada amorosa hacia uno mismo. Es que miramos hacia atrás y mirando hacia atrás uno siempre encontrará otras cosas que pudo haber hecho. Entonces está uno desde 11 grado de bachillerato mirando al de primero de primaria, diciéndole qué idiota eres que no sabías álgebra y trigonometría. Y el de primero de primaria dice, ¿qué es eso? Si yo no sabía qué es eso. Entonces, sea gentil, vaya hacia el pasado y abrace a su pasado. Cuando usted se pregunta y dice, ¿yo por qué dije esto? ¿Yo por qué fui tan bruto que dije, esa persona que usted fue hace un día, hace 2 días, estaba pidiendo el favor de tener la conciencia que usted tiene hoy? Entonces, devuélvase y sea el ángel de la guarda de su pasado. Me perdono porque no sabía lo que hacía. Ahí está el Maestro Jesús. Así es, tenía una información que hoy no tengo, definitivamente. Así es. ¿Cómo manejar el duelo en una persona que no tiene fe? Una persona que no tiene fe cree en que no cree. Entonces por ahí nos podemos basar. Cree, o sea, todo nuestro cerebro se basa en creencias. Entonces la persona que no cree va a defender el no creer. Entonces sí tiene una creencia, cree que no cree, cree en la no existencia de Dios. Y cuando usted cree en la no existencia de Dios, ya lo está nombrando, porque no puede haber nada no nombrado. Con el solo hecho de decir creo en la no existencia, ya existe, ¿cierto? ¿Cómo apoyar a alguien que no tiene fe? Es que el amor no necesita de la fe. El amor no necesita de la evangelización. Usted no tiene que decirle al otro, estarías mejor si creyeras en Dios, lo va a ofender. Te sentirías mejor si te abrazo. Sería muy diferente. Yo le repaso esto, no a un duelo, sino para un momento final de la vida. Uno se está muriendo y tiene un dolor espantoso, tiene un ahogo espantoso. Y yo he sido el tipo más ateo del mundo y he tenido peleas con todos los que creen, o al revés, soy el más creyente del mundo y he peleado con todos los que no creen. Y estoy teniendo el dolor más espantoso del mundo. Y resulta que el médico de al lado es cristiano, o la médica de al lado es budista, o cree en un partido político diferente. Usted cree de corazón humilde que usted teniendo un sufrimiento muy grande, va a exigir que lo atienda el que tenga su creencia, o más bien el que tenga la posibilidad de cuidarlo. O sea, usted va a decir gracias a aquel que sea, va a decir gracias. Entonces, lo mismo en el duelo. ¿Qué importa lo que el otro crea o no crea? Abraza lo que tiene un vacío de amor, tiene un vacío de dolor. Y si eso después le hace construir fe, maravilloso. Pero eso también quiere decir que no puede utilizarse el duelo como una forma de hacer conseguir fe. No, es que la fe debe ser en el humano, no debe ser en lo que nos supera. Somos humanos y debemos ocuparnos de asuntos humanos. Así, me encanta. Otra pregunta, ya nos quedan un pocos minutitos, vamos, esta preguntita. Una persona con cáncer final sabe que se va a morir, pero tiene miedo. ¿Cómo se le puede hablar? Se le puede hablar
contándole las historias de vida que han hecho que uno diga gracias. Usted no acompañe a alguien muriendo, acompañe a alguien viviendo. No acompaña a una persona con cáncer, acompaña a su papá, acompaña a su mamá. Es que esa persona no está muriendo del cáncer, está muriendo de sus historias. Entonces, ¿cómo acompañarlo? Siéntese y dígale, papá, a mí nunca se me olvida el día que yo estaba triste y usted pasó y me dio una palmadita en la espalda y usted no sabe eso cómo me subió la cabeza. Mamá, a mí no se me olvida el día que yo llorando usted me abrazó y me quitó eso. O sea, hágale saber al otro que su paso por esta vida ha tenido sentido. Así que cuando la persona le encuentra sentido a su vida, le va a encontrar sentido al paso. Pero mientras usted empieza a decirle, todo va a estar bien, todo va a estar bien, dele sentido, llénelo de gratitud, hágale saber que usted se va a cuidar, porque uno de los mayores miedos de una persona en fase final de su vida es si los demás van a ser capaces de vivir sin él o sin ella. Entonces no le diga cosas como, llévame, yo me voy a... No, o sea, amar no es decirle, me voy a morir si vos te vas, me va a doler, sí, pero me voy a cuidar. En honor a ti me voy a cuidar, en honor a ti voy a ser un gran ser humano, porque eso fue lo que me enseñaste. Entonces acompañe al humano que está viviendo mientras muere y no acompañe al muerto que ya usted está velando pensando en el cáncer. Acompañe al del nombre y el apellido, acompañe a ese corazón y así esto cambia. Y así es una manera amorosa de honrar ese legado que esa persona va a dejar en nosotros y que nosotros seguramente dejamos en esa persona, ¿no? Así es, así es. Mi hija no ha hecho el duelo por su padre y él hace 5 años que falleció y vive muy triste. Es un poco eso que vamos reprimiendo, que vamos guardando y que en algún momento tiene que salir, ¿no? ¿Qué piensas tú de esos duelos que vamos como tragándonos, aguantándonos? Pues uno es eso, pero otro en el caso puntual que me estás diciendo, ¿cómo hace ella para saber que la hija no ha hecho el duelo? O sea, ¿bajo qué parámetros uno puede decir alguien hizo un duelo? Y si de pronto resulta que esté tan calmada que cuando ella dice es que está triste, es que elaborar un duelo no es dejar de estar triste cuando recuerdes a alguien, es dejar de estar angustiado, porque la tristeza sí sigue, uno añora, uno recuerda. Entonces, ojo con pensar que el duelo tiene un protocolo de cierre, o sea, graduado de duelo, ya no sigues pensando en tu ser querido, no. No, incluso los niños tienen, o los jóvenes tienen más recursos emocionales porque se mueven más, porque botan más las emociones. Pero ahí viene la otra parte de tu pregunta. Reprimir, guardar, negar, cosificar, suprimir, intentar como uno pretender que está bien, lo único que hace es enquistar tus emociones. Una emoción que se enquista se materializa en forma de órganos inflamados, de pensamientos inflamados, de hormonas disparadas. Entonces el cuerpo empieza a hablar de lo que mejor. Entonces hay que hablar, tenemos que ser honestos emocionalmente. Cuando duele, duele, cuando da rabia, rabia, y ya lo decimos, encontramos en quién votarlo y así empezamos a ser mejores seres humanos. Permitirnos ser seres humanos desde esa honestidad que tú dices, ¿no? O sea, desde esa honestidad de lo que estoy sintiendo y que se vale, que nosotros somos los que nos debemos de permitir ser seres humanos. Porque así como se critica a la persona que hace drama porque tiene mucho dolor, yo no sé por qué se alaba al que no muestra nada y entonces soy tan espiritual, soy tan iluminado, que perdóname la expresión, estoy tan iluminado que no veo ni culo, solo veo luz, no veo sino luz. O sea, la vida es el justo medio entre luces y sombras. O sea, por más que usted sienta un alto contenido de espiritualidad, cuando alguien muere va a doler. Nuestro sistema nervioso está diseñado para eso, sagradamente diseñado para eso, para usted darle sentido a la vida. Si la muerte no existiera, nosotros no tendríamos sentido de vida. ¿No? Viviendo 800, 900 años, siempre en lo mismo. Llega un momento en que sería rutinario. La muerte nos da el premio de lo efímero. Gracias a lo efímero, como dicen en el Principito, cuando el Principito se da cuenta que la rosa es efímera, sufre porque la dejó allí. Pero después el zorro le enseña que es bendito que sea efímera, porque es el tiempo que has pasado con tu rosa lo que hace a tu rosa importante. No es que si va a vivir o no va a vivir, es lo que pasaste con él, es el amor que entregaste y que recibiste. Entonces es dejar de negar nuestra vulnerabilidad, nuestra sagrada mortalidad, porque lo único que hacemos con eso es negar nuestro amor.
Jorge, me dicen que tengo 15 segundos para despedirme y agradecerte infinitamente a ti este rato amoroso y a cada una de las personas que se conectaron con nosotros. Gracias, gracias, gracias. A ti.